Esto en clasificación general de la espondiloartritis, ya sabemos que existe un subgrupo, espondiloartritis axial, donde predominan los síntomas de la afectación de la columna vertebral y cervicales, y la espondiloartritis periférica. Ahora vamos a enfocar únicamente a hablar de las espondiloartritis, de la espondiloartritis axial. ¿Cuál va a ser el síntoma más frecuente de presentación? El dolor lumbar de características inflamatorias. Vuelvo a preguntar, ¿cómo sería un dolor lumbar inflamatorio? ¿Te aparece sobre todo? Lo puede despertar por la noche, ¿sí? Un dolor que aparece sobre todo empeora con el reposo y mejora con la actividad física. ¿Sí? Luego el dolor nocturno, pues, puede despertarse, eso es la actividad nocturno con dolor. Intentado definir de distintas formas qué es una lumbar, un dolor lumbar inflamatorio, pero el grupo ASAS estableció esta última definición que en realidad se acepta como válida actualmente. Entonces podemos decir que un dolor lumbar de características inflamatorias sí presenta cuatro, al menos cuatro más de nuestros 5 casos, que tenga una edad de inicio por debajo de los 40 años, esto es mediante joven, ¿sí? Que tenga un inicio insidioso, lento, larvado, que mejore con el ejercicio, que no mejore o empeore con el reposo, y lo que mencionaba, así como nombró, el dolor nocturno, ¿ya? Que en ocasiones hace que el paciente se despierte por la noche con el dolor. Esto es importante que se lo sepa. Dolor lumbar de características inflamatorias, porque esta es la lesión, la manifestación clínica típica de la espondiloartritis axial. Es importante también demostrar que el paciente, conforme va avanzando en la enfermedad, puede llegar a provocar una limitación de la movilidad. Es frecuente que se acompañe de una rigidez matutina lumbar de al menos 3 horas de duración, es una rigidez matutina prolongada, y lo importante que mejora con la actividad física, ¿sí? Incluso también con ciertas medidas físicas, la colocación de compresas calientes. Y tienen que sepan que el dolor no solamente se puede localizar en la lumbar, sino que también se puede extender hasta la columna cervical y dorsal, que eso es más sintomático y más limitante para el paciente. Y yo voy a pasar por la declaración física, a ver si saben que va respondiendo y ya con eso pueden recuperar eso que tengan que hacer. O incluso con eso, tener nota porque no he preguntado todavía. Así que es importante la exploración física, demostrar que existe una limitación de la movilidad axial en todos los planos, ¿ya? Del paciente, que incluye tanto la flexión anterior como la limitación en la flexión lateral. ¿Cómo evaluamos la flexión anterior del paciente? Mediante el test de Scholl, o prueba de Scholl. ¿Alguien sabe cómo se realiza el test de Scholl? ¿No? Aquí. ¿Por qué traigo esto? Porque yo sé que creo que en la práctica ni siquiera lo van a ver. Y tienen que saber cómo se realiza. Se coloca al paciente de pie, ¿ya? Espalda hacia el explorador, y se tiene que marcar una línea imaginaria que conecte ambas espinas ilíacas posterior-superior, ¿sí? Luego se hace una segunda marca, 10 centímetros por encima, y se le pide al paciente que realice una flexión anterior del tronco. ¿Ya? Siempre se nota el incremento de esta medida en centímetros y se selecciona el mejor de 2 incrementos. Lo normal es que haya una flexión, que esta distancia sea superior a 5 centímetros. ¿Sí? Si hay una limitación, probablemente ya el paciente con dolor lumbar inflamatorio, con una limitación de la movilidad axial, una limitación de la flexión anterior, o igual que está frente a los pacientes. Conforme va avanzando la enfermedad, en fases avanzadas, ya empezamos a ver las deformidades características, sobre todo el aplanamiento, la lordosis, el lumbar, la siguiente diapositiva, ya una actividad más marcada, el aumento de la cifosis dorsal, la limitación de la flexión cervical, porque el paciente presenta una incapacidad para mirar hacia arriba durante el camino. Y otra de las medidas que se puede hacer
Para referirnos a lo que se hace en exploración física, esto se denomina nefrología, eso es lo que vamos midiendo, la limitación de la movilidad del paciente. Otra de las pruebas que podemos realizar es medir la distancia occipucio-pared y trago-pared. ¿Por qué es importante? Porque esto me permite a mí evaluar el grado de la deformidad. Este un paciente con una flexión, está con una cifosis dorsal, totalmente flexionada hacia adelante. Al intentar pedirle que realice la siguiente maniobra, pues le va a costar a ver, es como voluntario. Sí. Se coloca el paciente con los talones y la espalda contra la pared. La barbilla a la altura, y se le tiene que pedir al paciente que en vez de tocar occipucio, ¿sabe cuál es el occipucio? La prominencia, ¿no? A nivel occipital, ¿ya? La distancia normal, occipucio, pared es cero. No tiene que haber ninguna distancia entre el occipucio y la pared, ¿ya? Tiene que tocar. Y luego se mide la distancia trago-pared, ¿ya? Hasta ahí lo mide perfectamente. Lo normal es que sea inferior a 4. 15 centímetros. ¿Sí? Ya, otra manifestación clínica en los conductos faciales es el dolor en el tercio superior del glúteo. ¿Sí? Igual, frecuente que es un dolor arterial, durador y de características inflamatorias. Característicamente, pues, mejora los antiinflamatorios, tanto el dolor lumbar como el dolor líquido. En exploración física, ¿cómo evaluamos esto? Se va a ver un aumento de dolor al momento de realizar una palpación directa de las articulaciones sacroiliacas. Y aparece el dolor, se reproduce el dolor como maniobra específica. La maniobra de Faber. ¿Alguien sabe cómo se realiza la maniobra de Faber? Es para provocar flexión, abducción y rotación externa del cuerpo de ¿Cuál? abducción. Se realiza un movimiento de flexión, abducción y rotación externa de la cadera. Con una mano se mantiene fija la cadera contralateral y con la otra se presiona hacia abajo la rodilla. ¿Sí? Si aparece dolor en el glúteo, tiene que ser en el renglón posterior. ¿Ya? Una maniobra de Faber positiva, maniobra sacroiliaca positiva. Puede aparecer dolor torácico, pacientes que tengan afectación de las articulaciones a nivel musculoesqueletral, external, manubrio external, y eso se traduce en exploración física como una limitación, una reducción leve o moderada de la expansión torácica. Como se evalúa la expansión torácica, puede ser que el paciente que tiene las manos descansando o detrás de la cabeza, se mide el nivel del cuarto espacio intercostal y se registra la diferencia entre la inspiración máxima y la expiración. Y se selecciona el mejor de los mismos. Hasta ahí, la clínica sería hacia atrás. Ahora vamos con las manifestaciones articulares periféricas. Y lo más frecuente, pues, la artritis periférica. Y esta afecta, sobre todo, a diferencia de la artritis reumatoide, que afectaba sobre todo las manos, las pequeñas articulaciones, las manos y los pies, con esta se da sobre todo afectación de miembros inferiores y articulaciones grandes, de cara, cadera, rodillas, tobillos, de forma asimétrica, ¿ya? Y oligoarticular. Afectación de ¿cuántas articulaciones? 4 menos. 4 menos articulaciones. ¿Cómo detectamos la presencia de entesitis o de inflamación en la zona de inserción de los tendones? Característicamente el paciente se va a quejar de dolor en el talón, talalgia de forma crónica, puede aparecer dolor en la inserción del tendón rotuliano, la rodilla, o la presencia de epicondilitis, con dolor a la inserción de los tendones en el codo. ¿Sí? En esta imagen he puesto la inflamación en la zona de inserción del tendón de Aquiles en el talón. Aquí se ve que está claramente más aumentado el grosor del tendón del lado derecho con respecto al izquierdo.
presencia de dactilitis. No sé si aquí se nos preguntó a ustedes, la dactilitis se define como una manifestación difusa del dedo, puede ser del dedo de la mano, esto que se denominaba dedo de salchicha. El ser humano está señalado por una flecha, la manifestación difusa del dedo. Hasta ahí las manifestaciones, porque vamos con las manifestaciones extraesqueléticas. La más frecuente, lo anterior al dedo. Esta suele ser unilateral, es frecuente que se asocie a recidivas, a recaídas. ¿Sí? Y característicamente se presenta con un enrojecimiento, dolor, el ojo, la disminución de la agudeza visual, fotofobia, mayor lagrimeo, descenso. Importante, si se trata, se resuelve sin dejar secuelas, en 4 o 8 semanas, pero si no tratamos, ahí aparecen las complicaciones, las alergias y glaucoma. Es importante preguntar siempre por estos síntomas a los pacientes con sospecha, con el diagnóstico establecido con artritis. ¿Ha tenido algún episodio de ojo rojo con dolor? Eso puede ser muy doloroso. Es importante que ante la mínima disminución de la agudeza visual o sospecha de un síntoma visual hay que derivarlo al oftalmólogo para descartar una uveitis, una asociación férrea. Otras manifestaciones esqueléticas, lo que les mencioné, la inflamación intestinal, que son básicamente ¿cuáles? Crohn y la colitis. Es menos frecuente, se presenta en el 90% de los casos, pero también es una complicación frecuente. ¿Por qué es importante preguntar el hábito de posicionar a sus pacientes? Porque, primero, ya vamos a llegar a la parte del tratamiento, pero la presencia de esta comorbilidad, de esta manifestación, contraindica el uso de una diana terapéutica. Es un antiinterleuquina 17. Una antiinterleuquina 17 están contraindicados porque pueden reactivar o incluso hacer aparecer de nuevo una enfermedad inflamatoria intestinal. Y otra manifestación esquelética, la psoriasis. ¿Sí? Y en resumen, pues, otras comorbilidades que podemos hacer en los pacientes, insuficiencia aórtica, bloqueo cardíaco, irritación pulmonar, la presencia de amiloidosis, eso ya saben, cuando van a sospecharlo, el paciente que desarrolla proteinuria o insuficiencia renal, y la sobredosis. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Dentro de las pruebas complementarias, que siempre solicitamos exámenes de laboratorio, es importante la determinación del HLA-27, ¿sí? Pedir lactantes en fase agudas, sobre todo, es más frecuente observar una elevación de la proteína C reactiva, pero siempre pedimos los dos marcadores. Importante lo que he puesto ahí, que los valores normales tampoco descartan que el paciente tenga una enfermedad activa en ese momento, y característicamente, el paciente presenta una negatividad del factor hematoma, ¿sí? El factor hematoma positivo, pues ya nos haría sospechar, sobre todo en el tema de la artritis psoriásica, pues ya lo veremos en la siguiente clase, en la siguiente, nos alejaría el diagnóstico de este tipo de problemas. Ahora, dentro de las pruebas de imágenes, ¿cuáles son las pruebas de imágenes importantes en la artritis? La radiografía y la resonancia magnética. ¿Por qué es importante el tema de la resonancia magnética? Porque en la radiografía, fundamentalmente en la radiografía, ya vamos a ver daño estructural establecido. Entonces, esto ha hecho que el diagnóstico se retrase por muchos años. Porque antes los criterios de clasificación que se utilizaban exigían la evidencia de daño estructural en la sangre. En la actualidad, con la resonancia magnética, capaces de detectar una inflamación en el hueso fue mucho más temprano. Pero igual se siguen utilizando las dos pruebas, tanto la radiografía convencional como la resonancia. Lo importante, las lesiones en la radiografía convencional que vamos a observar son sobre todo en la columna vertebral, la columna lumbar y en articulaciones sacroiliacas. Entonces, la sacroilitis, un término para referirse a la afectación de las articulaciones sacroiliacas, suele empezar, que no se ve nada. Ahí, sobre todo, hay un borramiento, es como una articulación sacroiliaca normal, no se ve muy bien. Pero los bordes deben estar bien definidos. ¿Ya? A medida que en estadios precoces, en
avanza la enfermedad, vamos a ver un borramiento del margen ilíaco de la articulación sacroiliaca. Eso al inicio. A medida que va progresando la enfermedad, aparecen las erosiones, la esclerosis, esto que se ve como más blanco, ¿verdad? Y las erosiones, que tampoco se ven aquí, pero ha perdido la estructura normal, ¿sí? Si comparamos con la radiografía anterior, aquí se dibujan bien las articulaciones sacroiliacas. Y aquí qué ven. ¿Ven la articulación? ¿Ven la articulación sacroiliaca? ¿Ya? Se ha producido una fusión total o anquilosis, que es el término correcto para referirse cuando ya hay una fusión de los huesos, que eso ya sería una sacroiliitis grado 4. ¿Sí? También hay una definición para referirse a la valoración radiológica de la sacroiliitis. Grado 0, normal, fue la primera que pusimos aquí. Izquierda. Grado 1 no le puse porque igual son cambios sospechosos, no tiene que ser algo muy meticuloso de la radiografía. Grado 2 ya se ven pequeños cambios de erosiones, esclerosis, pero sin alteración de la amplitud, si va el ensanchamiento. En el grado 3 ya aparecen erosiones, esclerosis, ensanchamiento y la formación de puentes óseos. Y el grado 4 ya es el grado más severo, que sería la anquilosis total. Esto lo tienen que saber ver todo. Ya una sacroiliitis grado 4 que no tiene, hay una fusión total de articulaciones sacroiliacas, tienen que saber reconocer una radiografía de presencia. Eso en cuanto a las sacroiliacas. En la columna lumbar también podemos observar daño radiológico característico. ¿Ya? En estadios precoces aparecen, sobre todo en las esquinas vertebrales anteriores, erosiones, es decir, se pierde el borde normal de la vértebra, aparecen erosiones y se rodea de un borde esclerótico. Eso se denomina signo de Romanos o Shaykov. A medida que va avanzando la enfermedad, esta osificación hace que aparezca una cuadratura de las vértebras y termina en la formación de los sindesmofismos. ¿Qué son los sindesmofismos? Los osteofitos son milagrosos. Esas son proyecciones óseas irregulares que son perpendiculares, ¿sí? Al eje axial. Los sindesmofitos son prolongaciones óseas que nacen de un cuerpo vertebral hacia otro, ¿sí? Voy a señalar aquí. Este sería un sindesmofito que se ha unido, va a formar un puente óseo con un sindesmofito de la vértebra superior. Cuando se unen todos estos sindesmofitos, se da la imagen característica de la columna en caña de bambú. Lo que se ve sería a su derecha. ¿Sí? Cuando ya se han unido, se han formado puentes óseos a nivel de toda la columna, se denomina columna en caña de bambú. Este daño radiográfico es característico de los conductos anquilosante. ¿Sí? Ya en los estadios ya avanzados podemos llegar a observar este tipo de alteraciones estructurales. Se dibuja bastante bien. Prolongación vertical, unión entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral. En la radiografía, pues también podemos detectar la presencia de fascitis, que también se van a ver como erosiones, con ya una reacción ósea local en sitios donde se insertan los tendones, sobre todo en el mecánico, donde se insertan los tendonitis, en los orgánulos viscerales, pero me interesa que sepan que en las articulaciones periféricas, cuando ven pacientes con artritis, también pueden presentar un daño destructivo, erosivo, que aparece sobre todo en hombros y la cadera. ¿Ya? Aquí está señalada una flecha, la presencia de una erosión, y esta sería una proliferación ósea. La otra cara de la moneda es la resonancia magnética. En la actualidad, esta nueva imagen permite detectar de forma mucho más precoz los cambios inflamatorios a
a nivel de las articulaciones sacroiliacas y de la columna lumbar. ¿Por qué es importante eso? Porque si ya detectamos una lesión inflamatoria de forma precoz, junto con la sintomatología, nos va a permitir hacer tratamiento de forma precoz, controlar la actividad antes y evitamos la progresión hacia esas deformidades características que veíamos inicialmente. Cuando el paciente está totalmente flexionado hacia adelante, eso se ve mucho en pacientes ya que eran diagnosticados antes de la era de los biológicos. Cuando apareció los biológicos, no es frecuente observar este grado de deformidad en el paciente. Las secuencias que se usan son dos, que me imagino que ni siquiera han incluso escuchar, el T1 y el STRIP, pero que sepan que las lesiones que se detectan característicamente la lesión inflamatoria, la resonancia es el edema óseo, la inflamación del hueso, ¿ya? Edema de médula ósea. Eso es lo que van a detectar cómo se describe en la resonancia, ¿ya? Y cómo se ve. Así. ¿Ya? Como hiperintensidades alrededor de las articulaciones articulares. Eso es lo que me interesa que se quede. En la resonancia magnética, detecta la presencia de actividad inflamatoria mediante la presencia del edema óseo. Hay otras lesiones inflamatorias, la capsulitis, la artritis, el específico, que también se puede ver, pero lo característico es el edema de médula ósea, ¿sí? Eso es lo que nos permite detectar precisamente el inflamación. Ahí les recuerdo también la capsulitis, que aquí se capta, el hiperintenso, justo en la periferia de la articulación. El especificis, donde se insertan los tendones, aquí la mayor captación de hiperintensidad. Y también podemos detectar ya lesiones crónicas, sobre todo la presencia de esclerosis, erosiones en la plaza básica. Por eso ya es muy especialidad, como obviamente ya ustedes van a revisar la resonancia magnética. Como la artritis reumatoide teníamos cuál índice de actividad usamos, fundamentalmente la 28. Aquí tenemos fundamentalmente el BACDAI y el ATAS. ¿Sí? El BACDAI es un cuestionario que consta de 6 preguntas. El paciente tiene que responder preguntas relacionadas a las manifestaciones en la última semana. ¿Ya? Preguntas como cansancio o fatiga que ha presentado la última semana, dolor axial, dolor periférico y rigidez matutina. Esos son los ejes que valora este cuestionario. Una puntuación de 4 nos ayuda a pensar que el paciente no está bien controlado y probablemente haya que realizar un ajuste de tratamiento. Pero lo que más se utiliza es esto, el cuestionario ASTAS, ¿sí? Esto igual se utiliza en una calculadora, le ponen ASTAS, calculadora, calculator en internet, y le sale esto, del grupo ASTAS. Toma en cuenta preguntas del BACDAI, por eso siempre si lo vamos a hacer al paciente que tenemos tipo poliartritis, llega a la consulta y le presentamos este formulario. El BACDAI y el BACI. El BACI no se lo voy a mencionar porque eso valida funcional. Preguntamos el BACDAI y en función de preguntas 2, 3, 6, simplemente se va rellenando el resultado del paciente. Toma en cuenta parámetros objetivos de inflamación, que son los reactantes de fase aguda, PCR o el procedimentación, lo mejor siempre va a ser PCR, ¿sí? Y la valoración global del paciente. En función del resultado, podemos saber si el paciente tiene una puntuación por debajo de 1.3, está inactivo. Entre 1.3 y 1.1, baja actividad de enfermedad, entre 2.1 y 3.5, alta actividad de enfermedad, y por encima de 3.5, muy alta actividad de enfermedad. Ahora viene lo negativo, los criterios de diagnóstico y clasificación. ¿Sí? Para el diagnóstico de anquilosantes, se siguen utilizando los criterios clásicos de New York, los criterios modificados de New York, que si leen allí, pues para definir un paciente con un anquilosante, exige el criterio radiológico y al menos un criterio clínico. ¿Cuál es el criterio radiológico? La sacroileitis grado 2 bilateral o 3-4 unilateral, es decir, exige un daño radiológico establecido, es decir, que probablemente sea una enfermedad mucho más evolucionada, con la presencia de uno de estos criterios clínicos: dolor lumbar,
rigidez, no el ejercicio, no al el reposo durante más de 3 meses, la limitación de la movilidad y la limitación de la expansión de gas. Pero, en la actualidad, el grupo ASAS creó estos nuevos criterios de clasificación para la disponibilidad. ¿Sí? ¿Cuál es el punto de partida de estos criterios de clasificación? El paciente con dolor lumbar crónico de más de 3 meses de evolución y una edad de inicio temprana, antes de los 45 años. Si tenemos un paciente con estas características clínicas, tenemos 2 brazos. Seguimos por el brazo de imagen o el brazo clínico. En el caso de imagen, tenemos la radiografía o la resonancia. ¿Sí? Si evidenciamos la presencia de sacroileitis en imagen mediante los criterios, aquí toman en cuenta los criterios radiográficos de New York, que acabamos de ver, la sacroileitis grado 2 bilateral o 3-4 unilateral. Pero también tomen en cuenta la resonancia. ¿Ya? Y esto es lo importante. La introducción de la resonancia como criterio de clasificación. ¿Sí? La idea es poder detectar a los pacientes antes. ¿Ya? Y exige la presencia de inflamación activa en forma de ¿qué lesiones acaba de hacer la resonancia? Edema de médula ósea. ¿Ya? Eso es lo que exige. Y presenta uno más de estas características, podemos clasificar a un paciente con una espondiloartritis axial. Por otro lado, si no tenemos pruebas de imágenes disponibles, podemos entrar por el lado del brazo clínico, mediante la determinación de la HLA-B27 y 2 o más de las características de espondiloartritis. Entonces, por sentido común, ¿cuáles van a ser las características clínicas de una espondiloartritis? Un dolor lumbar inflamatorio, artritis, entesitis, dactilitis, psoriasis, inflamación intestinal, una buena respuesta a los antiinflamatorios, es una característica importante. Antecedentes familiares, espondiloartritis, y lo mismo, la elevación de los restantes, ellos toman en consideración únicamente el PCR y el HLA-B27. Sí, eso se lo tiene que saber. Esto lo tiene que saber, ¿sí? Mira, mira cómo se pone más bien. Pero sí entienden el concepto. Estamos hablando de espondiloartritis axial, criterio de entrada, paciente joven por debajo de 45 años con un dolor lumbar de más de 3 meses de evolución. Tenemos que pedir pruebas de imagen y exámenes de laboratorio. ¿Sí? En las pruebas de imágenes vamos a pedir radiografía y resonancia. ¿Ya? Si no está disponible la resonancia porque es muy costoso, no se puede, radiografía. Si no podemos pedir radiografía o resonancia, el HLA-B27. ¿Sí? Y ya para que quede claro lo que mencioné al inicio, en función del hallazgo en radiografía, la espondiloartritis axial, si tiene daño, lesión estructural en la radiografía, es una espondiloartritis axial radiográfica, que es equivalente a la espondiloartritis anquilosante, y si no detectamos daño en radiografía, será una espondiloartritis axial no radiográfica. En este último término, en la no radiográfica, se incluyen pacientes que tengan una resonancia magnética positiva. ¿Sí? Lo que nos marca ahí es la radiografía, no le indica, la radiografía. Si un paciente tiene una radiografía cardíaca normal, pero con una resonancia magnética positiva, ¿en qué clasificación entraría? En la no radiográfica. ¿Ya? La marca es radiográfica, no tiene que haber confusión en el término radiográfica porque hay personas que confunden que la resonancia está incluida ahí, no, se refiere únicamente al daño estructural en radiografía. ¿Sí? Esto, ¿no? Ahora, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Vamos a la recomendación del tratamiento. Bueno, ya les mencioné cuáles eran las principales situaciones inflamatorias implicadas aquí. El tener alfa y interleuquina 17. ¿Ya? Se sepan, porque eso se hace como objetivo principal, maximizar la calidad de los pacientes, controlar los síntomas, prevenir el daño estructural, preservar la salud del paciente e importante también la participación social. Los pacientes
sea capaz de llegar a tener una vida lo más normal posible. ¿Ya? Y el tratamiento siempre debe ser individualizado. Esta es la patología donde tomamos en cuenta tanto la radiografía, la presencia de comorbilidades, las manifestaciones particulares, porque todo esto nos va a ayudar en el tratamiento. Importante, el tratamiento no farmacológico, la educación del paciente, ¿ya? Que debe incluir también a su entorno familiar y social. Importante para estos pacientes que realicen ejercicio físico regular y lo ideal esté supervisado. Además que el paciente esté en la casa haciendo ejercicios de estiramiento, lo recomendable es que realice ejercicio supervisado y con persona, un servicio que esté especializado en este tipo de fisioterapia que necesita el paciente. Lo mismo informar al paciente acerca de su enfermedad, pronóstico, consecuencias de no cumplir el tratamiento. Y otro punto importante, evitar el tabaquismo. ¿Por qué es importante evitar el tabaquismo? Como el artritis inflamatoria, empeora la actividad inflamatoria y también esa es una peor respuesta al tratamiento biológico. ¿Sí? Es muy importante que ahora, para el tratamiento, las guías son los últimos días de 2022, las actualizadas son del grupo ASAS. Para resumirles lo primero, lo que les acabo de decir, el tratamiento es individualizado. Segundo, monitorizar al paciente, seguimiento estrecho. Tercero, el tratamiento tiene que ir guiado con un objetivo específico, que son estas medidas de actividad de la enfermedad. Y lo importante es la educación del paciente y la realización del ejercicio físico. Eso se resume con lo que les acabo de contar en la diapositiva anterior. Ahora se empieza lo importante. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea en pacientes con espondiloartritis axial? De primera línea. Antiinflamatorio no esteroideo. Eso sí lo ha demostrado controlar la actividad inflamatoria. ¿Sí? Es la única patología donde el tratamiento en espondiloartritis puramente axial, los antiinflamatorios son el tratamiento de primera línea. ¿Sí? Y lo pone en la línea. Se pueden utilizar los analgésicos, como el paracetamol o el inflamador. Sobre todo si existe dolor residual, pero para controlar la inflamación y los antiinflamatorios. ¿Sí? Entonces, en la fase 1 empieza así. Diagnóstico clínico de espondiloartritis axial, importante, fisioterapia, educación del paciente, ejercicio físico regular y que deje de fumar. ¿Sí? Esos son los pilares del tratamiento. Y como tratamiento de primera línea, los antiinflamatorios. ¿Sí? Se tiene que ir titulando hasta la dosis máxima tolerada por el paciente y se debe mantener y evaluar la respuesta. Si el paciente después de 2 o 4 semanas del uso de antiinflamatorios junto con la actividad física ha mejorado el dolor, ¿cómo se define esta mejoría del dolor? Una puntuación en el BASDAI por debajo del 4, ¿sí? O del ASAS inferior a 2.1. Si el paciente mejora, continuamos con el antiinflamatorio. Ahora ya, más adelante vamos a ver qué hacemos si no responde al tratamiento. Importante esto. En los pacientes con espondiloartritis axial, los panes sintéticos convencionales no sirven para nada. En la clínica axial, si tienen, sobre todo los lumbares o el dolor glúteo con afectación de columna lumbar o de esas iliatas, no se recomienda el uso de fames sintéticos convencionales. Solo se recomienda el uso de fames sintéticos convencionales y específicamente la sulfasalacina si hay afectación periférica, ¿ya? Si hay una artritis periférica. En la clínica puramente axial, en la columna, no se recomienda el uso de fames sintéticos convencionales. Se puede considerar infiltrar una articulación que esté clínicamente inflamada, pacientes con dactilitis o con especitis, pero si no debe ser considerado el tratamiento crónico. Entonces, hasta allí seríamos en el lado. Si el paciente, voy a regresar a la diapositiva anterior, porque decía así, y vamos por los antiinflamatorios, ¿verdad? Si responde, continuamos. Si no responde, ¿y qué no responde? Que al menos haya fracasado a 2 antiinflamatorios diferentes, por al menos 4 semanas. Por ejemplo, he probado arcoxia, ¿sí? 2 semanas, 4 semanas, y luego cambiamos a celecoxib, ¿sí? Pero tiene que haber fallado al menos 2 ciclos de antiinflamatorios diferentes. Si no responde, ¿qué
viene esta parte de abajo. Síntomas predominantemente periféricos, podemos utilizar la sulfasalacina con infiltración de corticoides en articulación afectiva. Si no tiene afectación periférica, sino que lo que predomina es la clínica axial, pasan directamente a biológico. ¿Sí? Aquí somos mucho más restrictivos. Aquí no tenemos metotrexato. Si el paciente lo que predomina es la clínica axial y no responde a antiinflamatorios, pasamos directamente al tratamiento biológico. Y no hay que hacerle perder tiempo al paciente, ¿sí? Porque todo tiempo que pasa va dañando el hueso, ¿sí? Y dentro de los fármacos biológicos, ¿cuáles serían los tratamientos que utilizamos? Anti-TNF, anti-interleuquina 17 y el subgrupo de inhibidores de. Importante aquí, los pacientes que tengan una uveitis recurrente o inflamatoria intestinal se recomienda el anti-TNF con la uveitis. Y esta es la parte un poco confusa. ¿Ya? No quiero que se confundan, esto es diferencia. Si el paciente presenta una mejoría en la puntuación de las DAS, en la calculadora que vimos inicialmente, mayor de 1.1, continuamos el tratamiento. Si no ha mejorado por encima de 1.1, hay que considerar cambiar el tratamiento. ¿Qué significa cambiar el tratamiento? Podemos modificar de tratamiento biológico. Se cambia a otro anti-TNF, otro anti-interleuquina 17 o inhibidores. ¿Sí? Aquí, anti-interleuquina 17 están contraindicados en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, tenemos mucho cuidado de preguntar antecedentes de los pacientes si tienen deposiciones diarreicas muy frecuentes con evidencia de sangre. Hay que mandarlo al gastroenterólogo para que haga un estudio endoscópico con alta endoscopia para descartar una enfermedad inflamatoria intestinal. No vaya a ser que le pongan una anti-interleuquina 17 y así lo terminen de fregar al paciente. ¿Sí? Es una foto que resume el tratamiento. Todo lo que les acabo de decir. Preguntas, dudas. Esto va a ser más fácil porque vamos a hacer un taller de caso clínico, porque si no, esta información es, me lo tienen que revisar. Porque cuando les voy a poner casos clínicos con diferentes comorbilidades, como con el tratamiento de la intestinal. ¿Sí? Ahora, eso es una recomendación de ustedes. Sería la siguiente. Vengan estudiando porque va a haber El taller, solo el taller. Solo el taller. Ya quedan dos. Y la otra. Y en el examen no se puede tomar. Solo el taller. Solo el taller, dime, solo el taller. No, pero el taller. Solo Van a tener toda la próxima semana para estudiar. Sí, taller. Sí. Solo el taller. No, pero el taller. Sí, pues. Sí, un taller, sí. Sí. Ah, ya. Ahora.